Buenos días, vamos a continuar con el tema de polaridad, ya teniendo claros los temas de la geometría molecular, la hibridación del átomo central para formar los enlaces. Entonces complementamos esta información con la polaridad. En cuanto al tema de polaridad, tenemos que hacer una gran diferenciación entre lo que es un enlace covalente polar o una molécula polar. La polaridad se puede expresar para ambas situaciones, entonces debemos tener claro si cuando hablamos de polaridad nos estamos refiriendo al enlace o a toda la molécula en su conjunto. Primero aclaremos sobre los enlaces. Tenemos el enlace covalente. Este enlace será apolar es decir, no polar, cuando los átomos que se están enlazando y compartiendo los electrones tienen electronegatividades muy similares. Recordemos que la resta entre las electronegatividades en valor absoluto debe ser inferior a 0.4. Si esa diferencia de electronegatividad es superior a 0.4, hablamos de un enlace covalente polar. Es decir, en ese enlace hay un extremo, un átomo que tiene una mayor electronegatividad que el otro y se considera que el enlace es covalente polar. Acá tenemos dos ejemplos. El primero es el hidrógeno. Un hidrógeno se une a otro hidrógeno en un enlace covalente simple. El único electrón de valencia se está compartiendo. Ambos quedan con una configuración similar a la del helio. Vemos que a ambos lados del enlace los átomos son iguales. No hay uno más electronegativo que otro. Entonces este enlace covalente es apolar. En este otro caso tenemos un hidrógeno pero unido a un flúor, y siendo estrictos con su estructura de Lewis, este flúor debe tener 6 electrones de valencia adicionales porque él pertenece al grupo 7. Cuando observamos el enlace covalente podemos ver que hay un lado muy positivo porque el hidrógeno, su único electrón, lo está compartiendo, él no tiene más a su alrededor. El flúor comparte uno pero tiene otros 6 aquí. Entonces las electronegatividades de ambos son muy distintas. Evidentemente yo veo un lado más negativo y un lado más positivo cuando miro el enlace y miro sus dos partes. Este enlace entonces es un enlace covalente polar. ¿Cómo hago para identificar polaridad del enlace covalente? Vamos a mirar ambos individuos que están separados por la rayita que es el par de electrones compartido. Miramos sus diferencias de electronegatividad. Hay uno más electronegativo que otro, su diferencia es mayor a 0.4, enlace covalente polar. La diferencia entre los dos es muy poca, una diferencia de electronegatividades inferior a 0.4. Puede ser él con el mismo o él con otro átomo, pero sus diferencias son mínimas en electronegatividad, entonces será covalente apolar. Eso en cuanto al enlace, pero también tenemos que tener en cuenta que la molécula puede ser polar o apolar, ya no solo mirando un enlace, sino toda la molécula en su conjunto. Este, por ejemplo, sería la representación del HCl o el ácido clorhídrico. Tenemos un hidrógeno y digamos que este es el cloro con sus 6 electrones de valencia que no están compartidos. Vemos, ya hablando de la molécula, que hay un lado de la molécula negativo y otro positivo. Esta molécula en su conjunto, toda la molécula es polar, porque tiene un lado negativo y un lado positivo. En el caso en que tenemos un solo enlace, pues la polaridad de la molécula es equivalente a la polaridad del enlace. Pero miremos en este otro caso que hay muchos enlaces. Miremos el NH3. El NH3, recordemos que al nitrógeno es del grupo 5, a él le faltaría un par de electrones aquí. Comparte 3, hay un par no compartido. Para hablar del enlace covalente, entonces yo debo pararme en un solo enlace. Voy a olvidarme de los demás enlaces, voy a concentrarme en este. Veo que el nitrógeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Entonces,
este enlace es un enlace covalente polar. El enlace polar. Cada enlace es polar. Yo estaba enfocándome en uno, pero si yo me enfoco en cualquiera de ellos, cada uno de los enlaces es covalente polar. Ahora, para examinar la molécula en su conjunto, toda la molécula, yo ya no me puedo concentrar en cada enlace, sino que la voy a observar como un todo. Cuando la observo como un todo, entonces veo que al átomo del centro le sobran un par de electrones, a ellos no. Esta molécula tiene una polaridad. Toda la molécula en su conjunto hay un extremo negativo y el otro lado positivo. Es decir, es una molécula polar. De ahora en adelante, ¿cómo podemos determinar la polaridad de una molécula solo con observar su estructura de Lewis? Es muy sencillo. Si al átomo central, acá en este primer caso pues no hay átomo central porque solo hay dos, pero cuando yo tengo varios átomos unidos a un átomo central, si a ese átomo central le sobran pares de electrones libres, o sea, no enlazantes, automáticamente puedo concluir que la molécula es polar. Si al átomo del centro no le sobran ningún electrón libre, entonces no puedo concluir nada todavía. ¿Qué voy a hacer? Voy a observar a esos vecinos que lo están rodeando, a ver si hay alguno más electronegativo que el otro, o si todos están igualitos. Vamos a mirar los siguientes ejemplos para que quede más claro. Aquí tenemos el BF3. El BF3, un boro con sus 3 flúor rodeándolo. Siendo estrictos, debemos dibujarle a cada uno de esos flúor sus 6 electrones adicionales que no se comparten. Así queda mejor. Entonces veo un boro, sus 3 únicos electrones de valencia se comparten, cada flúor tiene 6 que le sobran. Miremos el enlace, cada uno de los enlaces. Me voy a enfocar en este que está hacia arriba. Este enlace, cuando yo examino sus electronegatividades, voy a observar que la diferencia es altísima. De hecho, el flúor es el más electronegativo de la tabla. Aquí hay una gran diferencia de electronegatividad. Este enlace es polar. Cada uno de esos enlaces es polar porque hay un más electronegativo que el otro. Ahora voy a observar toda la molécula en su conjunto, ya no los enlaces, sino toda esta molécula de BF3. Cuando yo examino toda la molécula, recuerden, miro el átomo del centro. ¿Le sobran electrones libres? No. Si le sobrara alguno, automáticamente podría concluir que es polar, pero como no le sobran, no puedo concluir nada todavía. ¿Qué voy a hacer? Voy a observar a los vecinos y voy a ver que todos los vecinos son iguales. Todos tienen la misma cantidad de electrones a su alrededor, 6, 6 y 6. Como es igual por todas partes, entonces esta molécula es apolar, no es polar. ¿Por qué no? Porque a él no le sobran pares de electrones y porque los vecinos son todos igualitos. ¿Qué podemos concluir aquí? Algo muy importante. Dentro de una molécula apolar, yo puedo tener enlaces polares. Perfectamente puede suceder esa situación. La situación anterior del amoníaco era una molécula polar con enlaces polares. Aquí es apolar, enlaces polares. Continuemos con el siguiente ejemplo. Acá tenemos el CCl4. Un carbono en el centro, 4 cloros alrededor. Cloro grupo 7A comparte 1. Nuevamente hay que dibujarle, siendo estrictos, sus 6 electrones adicionales que no se están compartiendo. El carbono, por ser del grupo 4, como ya está compartiendo los 4, él no le sobra nada. Observamos
cada enlace nuevamente. Miro este enlace, carbono y cloro. Hay uno más electronegativo que el otro. El enlace es polar. Ahora me voy a enfocar en toda la molécula, quiero verla toda en su conjunto. Ya no el enlace, sino la molécula, ¿será polar o no? Nuevamente me concentro, el átomo del centro no tiene pares libres. Entonces observo los vecinos y veo que todos son iguales. La molécula será apolar. ¿Sí? Molécula apolar. Nuevamente tengo una molécula no polar con enlaces polares. Para finalizar, examinemos esta situación. Se parece un poquito a la anterior porque tengo un carbono en el centro rodeado de 4 átomos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que tengo un cloro y tengo en el resto puros hidrógenos. Sigue siendo un átomo de carbono rodeado de 4, pero ya los 4 vecinos no son iguales. Examinemos los enlaces. Este enlace es polar, hay uno más electronegativo que el otro. Estos enlaces probablemente también tengo uno más electronegativo que el otro. Entonces tengo este enlace es polar. Voy a mirar toda la molécula, toda en su conjunto. El átomo del centro, no le queda ningún electrón libre. Los vecinos no son iguales. Aquí tengo 6 electrones rodeando al cloro y a ellos no. Es decir, esta molécula tiene un extremo negativo y un extremo positivo. Es una molécula polar. Es posible que tengamos esa situación. Entonces, cuando al átomo del centro no le sobren electrones libres, yo no puedo automáticamente ir a concluir que ella es apolar hasta no observar esos vecinos que la están rodeando. Ahora, quiero ya que ustedes hagan el ejercicio con estas moléculas u otras que se encuentren, porque ya estamos en la capacidad de hacer varias cosas, no solamente la geometría, la hibridación, sino también la polaridad. Entonces este ejercicio pretende que ustedes para el SO2, fósforo con 3 cloros, el SF4 y el NH3, que prácticamente pues ya lo realizamos aquí, el NH3, la idea es que ustedes determinen las siguientes características: dibujar estructura de Lewis, determinar la hibridación del átomo central, predecir la geometría de la molécula y determinar su polaridad de la molécula, si es polar o apolar. Para una sola podemos hacer todo esto y quiero hacer alguno de estos ejemplos para que ustedes observen. Por ejemplo, hagámoslo para este SF4. Tengo un azufre que se rodea de 4 flúor. Recordemos que el azufre pertenece al grupo 6. Si comparte 4, debe haber un par libre. Cada flúor debe tener sus 6 electrones de valencia que no se comparten para tener una estructura de Lewis correctamente dibujada. Ahora sí estaría completa. Azufre, grupo 6, comparte 1, 2, 3, 4, le sobra 2 o un par. Cada flúor a los extremos. Vamos a empezar estructura de Lewis, entonces ya cumplido. Hibridación del átomo central. Este tema lo trabajamos en una de las presentaciones anteriores y lo que hacíamos era sumar átomos enlazados. Átomos enlazados. Cuando miro los átomos enlazados me da 4. Luego contábamos pares de electrones libres en el átomo del centro. Solo para el átomo del centro hay un par. Entonces sumábamos 1, esa suma daba 5. Cuando esa suma da 5, si recuerdan, esa hibridación se llamaba sp3d. Eran un orbital S
3 del P y 1 del D para un total de 5 orbitales. Esta sería la hibridación del átomo central. Entonces, en cuanto a la hibridación, ya también lo tendríamos. La geometría de la molécula. Deberíamos ir a las tablas. Si nos basamos en esta suma de átomos enlazados y pares libres, este 5 nos da a entender de que se trata de una distribución de electrones de una bipirámide trigonal. Pero para ser específicos, en cuando se trata de 4 átomos enlazados y un par libre, ya debemos ir a las tablas a establecer exactamente cómo se llama esa geometría. Hay que buscarla en las tablas, pero ya sabemos que para los electrones es una distribución bipiramidal. Esa la debemos recordar, la tablita en la que no hay ningún par libre en el átomo del centro. Esta es la distribución electrónica de bipirámide. La geometría, ya con la tablita correspondiente se puede buscar este caso. Y luego, para determinar si es polar o no, entonces vamos a observarla. Miro, el átomo del centro le sobran pares libres. Ya, no necesito ver a los vecinos. Solo con este par libre que yo observo aquí, puedo concluir que es polar. Es polar porque le sobra un par libre al átomo del centro. Automáticamente queda eso ya listo. La idea es que realicemos ese mismo trabajo para estas moléculas y otras que ustedes puedan encontrar en libros o en el taller que les voy a enviar. Y así practicar un poquito todos estos temas, porque para una sola molécula se puede practicar la estructura, la hibridación, la geometría y la polaridad. Teniendo ya el caso de todas estas partes de la molécula polar, vamos a pasar a un tema que tiene que ver con las fuerzas intermoleculares. Antes de comenzar, quiero recordar un poquito sobre los estados de la materia. Recuerden que nosotros, aunque tenemos 4 estados incluyendo el plasma, nos vamos a concentrar en el sólido, el líquido y el gaseoso, porque son los que vemos en nuestro día a día. Vamos a hablar un poquito de las diferencias entre ellos tres, para que ahorita cuando hablemos de las fuerzas intermoleculares, el concepto de esas fuerzas esté más claro. El estado sólido. En el estado sólido, ¿cómo están esas moléculas que componen la sustancia? Ellas se encuentran ordenadas, muy juntas y básicamente estáticas. No hay un movimiento entre esas partículas, o si lo hay es mínimo. Pasamos a un estado líquido. ¿Cómo podemos pasar a un estado líquido? Pues se funde, ¿cierto? Un punto de fusión al calentar. El estado líquido, las moléculas siguen estando cercanas, pero hay cierta movilidad. Ese orden que se presentaba en el estado sólido ya no existe. Entonces, básicamente están juntas, pero se mueven. Finalmente, si logramos calentar más y obtener un estado gaseoso, tenemos unas moléculas desordenadas. Cada una de ellas ocupa tanto espacio como ella puede. No interactúan, ellas están totalmente libres y están separadas, cada una va por su lado. Conclusión, estado sólido, están quietas, hay una interacción y están quietecitas. Líquido, interactúan, pero ellas no puede ir cada una por su lado, están interactuando y en desorden, ¿cierto? Están ahí moviéndose todo el tiempo. En el gaseoso están totalmente libres y mucha libertad de movimiento. Ahora sí, empecemos a hablar de esas fuerzas intermoleculares. ¿Qué son fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares, como su nombre lo dice, son fuerzas entre moléculas. Es decir, es la fuerza que tiene una molécula cuando interactúa con otra molécula. ¿Cuándo ocurren? Son muy importantes en los líquidos y en los sólidos. ¿Por qué no en los gases? Porque acabamos de ver que en los gases
la interacción entre las moléculas es mínima. Ellas interactúan es cuando están en estado sólido o en estado líquido. A esas fuerzas intermoleculares les debemos propiedades físicas como estas: el punto de fusión, el punto de ebullición o la densidad. Y es muy importante que las diferenciemos de las fuerzas intramoleculares. Cuando hablamos de la palabra intra, estamos haciendo alusión a las fuerzas dentro de una molécula. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas intramoleculares? Son los enlaces, es decir, el enlace iónico o el covalente o el metálico. Esas fuerzas que mantienen la molécula unida son los enlaces. Estas intermoleculares no son enlaces, son las fuerzas con las que interactúa una molécula con otra molécula. Resulta que las fuerzas intermoleculares tienen mucho menos fuerza que las intramoleculares, como dice esta partecita acá en verde. Las fuerzas intramoleculares son mayores que las intermoleculares. Y aquí tenemos un ejemplo para dar como números a esto que estamos hablando. Supongamos que tenemos agua. Acá la tengo en forma de hielo, acá la tengo en forma líquida y acá la tengo en forma gaseosa. Las moléculas acá están quietas, acá se mueven, acá están libres en su movimiento. Cuando yo estoy haciendo este proceso de pasar de líquido a gaseoso, estoy evaporando el agua, ¿cierto? Cuando evaporamos el agua, lo que estamos haciendo es que cada molécula ya no interactúa con la vecina, sino que se libera y se va por su lado. Estamos rompiendo las fuerzas intermoleculares. No estamos rompiendo los enlaces. Cuando yo tengo una molécula de agua acá, de esta molécula, con otra por acá que está cerquita, ¿cierto? Pontémosla por ejemplo así. Lo que estamos rompiendo cuando estamos rompiendo fuerzas intermoleculares es esta interacción. No estamos de ninguna manera rompiendo estos enlaces, porque cuando evaporamos agua, lo que nos sale en el vapor no es oxígeno por un lado e hidrógeno por el otro. Lo que estamos haciendo es rompiendo esta interacción entre ellas dos. Para evaporar una mol de agua se necesitan 41 kilojoules. Es un dato importante para comparar aquí con el otro. Para romper los dos enlaces entre oxígeno e hidrógeno que hay en una molécula de agua, para una mol, porque estamos comparando para los dos para una mol, si yo quiero romper todos los enlaces dentro de la molécula de agua en una mol de agua, necesito 930 kilojoules. Los números son muy distintos. Se necesita mucha energía para romper los enlaces, no tanta para separar las moléculas entre sí. Conclusión: fuerzas intermoleculares menores que fuerzas intramoleculares. Vamos a ver cuáles son esos tipos de fuerzas intermoleculares. Existen varias clasificaciones, esta es una de ellas. Las fuerzas se diferencian en dipolo-dipolo. Fuerzas de dispersión de London incluyen dipolo inducido o temporal, y ellas a su vez las llaman a este grupito las fuerzas de Van der Waals. Otro tipo de fuerza es la ion-dipolo, dice que es importante en los líquidos. Y por último, los puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno, como vamos a ver, es un tipo de fuerza intermolecular que hace parte de este primer grupo dipolo-dipolo, pero es tan fuerte que se cataloga como un grupo independiente. Entonces, a pesar de que todas son fuerzas entre moléculas, no todas tienen la misma, digamos, la misma intensidad. Las más fuertes de todas ellas son los puentes de hidrógeno. Acá lo llaman enlace, pero no es un enlace, es una fuerza intermolecular. Puente de hidrógeno es el más fuerte de todos, seguido por el dipolo-dipolo y por último las que llamamos dispersión de London. Vamos a explicar cada una de ellas. Empecemos por las fuerzas dipolo-dipolo. El nombre es bastante explícito. Una fuerza de interacción dipolo-dipolo requiere tener dipolos. ¿Qué es un dipolo? Una molécula polar.
Básicamente esto sucede cuando tengo dos moléculas polares, como lo que vemos acá. En este caso están hablando del HCl. El HCl, si lo dibujamos, o el HF, como está acá, tiene un lado negativo y un lado positivo, igual el HCl, porque los dos, el cloro y el flúor, son del grupo 7. Hay un lado negativo y un lado positivo. ¿Qué pasa cuando una molécula de estas que es polar se le acerca a otra de esas mismas que también es polar? Pues resulta una interacción como esta, y un lado negativo que atrae al lado positivo de la siguiente, y el lado negativo atrae al lado positivo de la siguiente, etcétera, etcétera. Es decir, se crea una atracción electrostática entre ellas, no es un enlace, es una fuerza de interacción. Dipolo, dipolo. ¿Qué necesito? Que ambas moléculas que interactúan tengan una polaridad. La siguiente que vamos a hablar se llama ion dipolo. En este caso también necesito una molécula polar, pero ya no interactuando con otra molécula, sino con un ion. Ese ion pues puede ser positivo o negativo. Pensemos en esta molécula polar, estas moléculas que están acá dibujadas, y un catión de carga positiva. Este catión atraerá hacia sí los extremos negativos de las moléculas vecinas, y el anión negativo atraerá hacia sí mismo los extremos positivos de esas moléculas vecinas. Esta interacción es la que llamamos ion dipolo. ¿Cuándo la podemos observar? Es una cosa que todos los días nosotros podemos, aunque no lo veamos con nuestros ojos, que sucede. Es la sal y el agua. Esto que tenemos acá representa la sal en su forma sólida, los diferentes sodios positivos, cloros negativos, unidos en una estructura cristalina, tridimensional, por diferencia de carga. Este es un enlace de tipo iónico. Cuando disolvemos sal en el agua, que es fácil de disolver porque es un material iónico, y el agua, si recordamos, es polar, entonces la sal se disuelve fácilmente en el agua porque se separa en sus diferentes componentes, iones positivos y negativos. Los cationes, que recordemos son de sodio, se rodean o atraen a los oxígenos del agua, que son los negativos, y los cloros, que tienen carga negativa, atraen a los hidrógenos vecinos, que tienen carga parcial positiva. Esta interacción entonces es de tipo ion y dipolos, es la que vemos entre la sal y el agua. Ahora veamos las que se llaman fuerzas de dispersión de London, que incluyen lo que llamamos un dipolo inducido o un dipolo temporal o instantáneo. ¿Cuándo ocurre la dispersión de London? Ocurre cuando hablamos de dipolos inducidos, cuando una molécula que no tiene polaridad se ve polarizada por el efecto de una molécula vecina. Existen varias posibilidades, como vamos a mostrar en esta figura. Esta molécula, pensémosla como una molécula apolar. Ella no tiene ninguna polaridad. Ahora, pensemos que a esa molécula se le acerca un catión positivo. Al acercarse a ella, que no tenía ninguna polaridad, este catión podría, porque no siempre lo sucede, eventualmente convertir mi molécula apolar en una molécula polar, porque la carga positiva de ese catión atrae la nube de electrones de mi molécula apolar, atrae la parte negativa y la convirtió en un dipolo. Aquí hay una inducción del dipolo. Ella no era polar, pero por la acción de esta carga positiva se convirtió en una molécula polar. Igual podría suceder si en vez de un catión se acercara un anión. Si por el contrario se acerca un anión a mi molécula, también la podría convertir en un dipolo. ¿Sí? Esto sería una inducción.
se habla de inducción porque inicialmente no había polaridad, pero este efecto externo la convierte en un dipolo. Esa es una opción, pero también existe esta otra opción. Hay un dipolo, es decir, hay una molécula con dos extremos, positivo y negativo, ya está polarizada, se acerca a mi molécula apolar y también la puede disturbar su nube electrónica y convertirla en un dipolo, inducir el dipolo. Esa polarización de la molécula puede ocurrir entonces porque se acerca un catión, se acerca un anión o se acerca un dipolo. Esa es una de las situaciones, pero también existe otra situación y es que una molécula se vuelva polar sin ningún efecto externo, es decir, sin ningún catión, anión o molécula polar que la haga convertir en polar. Eso es lo que llamamos como un dipolo instantáneo o un dipolo temporal. Vamos a observar este esquema que se encuentra aquí. Son dos moléculas apolares. Ellas no tienen ninguna polaridad, ¿sí? Por ejemplo, acá está diciendo que son átomos de helio. Un núcleo con 2 protones y 2 electrones alrededor. Pensemos en eso. El helio ya se está comportando como un gas noble, ¿cierto? Él está tranquilo. Resulta que para alguno de esos helios, eventualmente, el movimiento de los electrones se puede ver que en algún momento dado ellos se mueven aleatoriamente, es decir, están distribuidos alrededor del núcleo en posiciones aleatorias. En algún momento dado es posible que los electrones de uno estén más a un lado que al otro lado y ellos se siguen moviendo y vuelven y se distribuyen, pero en este momento específico tengo los electrones más a un lado que al otro. ¿Qué sucede? Que al tener estos electrones más a un lado que al otro lado, momentáneamente este átomo se volvió polar. Y esta carga negativa que está más a un lado atrae al núcleo de la otra y también la puede convertir en una molécula polar, es decir, se vuelve una molécula que induce a la otra a volverse un dipolo. ¿Qué sucede? Que ella espontáneamente se volvió un dipolo y esa acción de volverse dipolo influye sobre las moléculas vecinas y las va volviendo dipolos momentáneos. Esa creación de este dipolo obviamente no es algo permanente. Cuando los electrones vuelvan y sigan moviéndose, este dipolo temporal se puede destruir, pero como ya ejerció cierta reacción en cadena en las vecinas, entonces hay una inducción de dipolos a lo largo de todo el material. Este tipo de interacción de dipolo espontáneo es la única forma en la que podemos explicar situaciones como la que se encuentran en esta tablita que voy a explicarles. La tabla de la izquierda, que está en color azul, hace referencia a los halógenos. Tenemos 2 flúor, 2 cloros, 2 bromos, 2 yodos. Todos pertenecen al grupo 7, están en parejitas. Vamos a pintar el primer caso, un flúor con otro flúor, cada uno con 6 electrones a su alrededor. Esto que yo tengo aquí se llama F2. En el caso del cloro es lo mismo, solo que esto sería cloro y cloro con 2 cloros. Miremos que cuando juntamos 2 flúor o 2 cloros o 2 bromos o 2 yodos, lo que sucede es que ellos dos completan su octeto y actúan como una molécula que ya está satisfecha, feliz y no le interesa interactuar con nadie. En teoría, una molécula de F2 no interactúa con otra molécula de ninguna, ni de F2 ni de nada más. ¿Por qué? Porque ya ambos satisfacieron esa ley del octeto. Y lo mismo para las demás. A medida que bajamos en la tabla, aumenta el peso molecular.
¿sí? Porque estamos bajando en la tabla periódica, mayor cantidad de protones, de electrones, mayor peso atómico. Y vemos aquí que también aumenta el punto de ebullición. Si existe punto de ebullición para el F2, es porque en algún punto, específicamente 85,1 grados, por debajo de esa temperatura en Kelvin, el F2 se encuentra en estado líquido, porque esto se llama punto de ebullición. Por debajo de esta temperatura, el Cl2 se encuentra en estado líquido. Por debajo de esta temperatura, el Br2 se encuentra en estado líquido, es decir, a temperatura ambiente hay bromo Br2 líquido. Y en teoría no debería haberlo, porque el Br2 es similar a esta molécula y una molécula de Br2 no debería interactuar con otra porque ya tienen su octeto completo. ¿Cómo podemos explicar que existan estas sustancias en estado líquido? Pues resulta que esas moléculas tienen que interactuar. De alguna manera tiene que haber una interacción para que pueda existir el estado líquido. Para el caso del nitrógeno, por ejemplo, algunos han escuchado hablar del nitrógeno líquido. Cuando pasa del líquido se puede pasar fácilmente a nitrógeno gaseoso, pero el hecho de tener nitrógeno líquido significa que esas moléculas tienen que interactuar. ¿Cómo interactúan? La única posibilidad es lo que llamamos el dipolo espontáneo, las fuerzas de dispersión de London. Una molécula de F2, como esta que estábamos dibujando, con otra de esas mismas, no debería interactuar. La única posibilidad es que una de ellas se vuelva un dipolo espontáneo y polarice a la otra para que puedan interactuar. No hay dipolos, entonces no es dipolo-dipolo. No hay iones, no es ion-dipolo. La única opción que me queda es los dipolos instantáneos. Y ellos son los que explican cómo podemos tener estas sustancias en estado líquido en algún momento de temperatura. La tabla de la derecha es similar. La diferencia es que se trata de gases nobles. Helio, neón, argón, criptón y xenón. También aumenta el peso molecular y también aumenta el punto de ebullición. Son puntos de ebullición muy bajos. Esto está en Kelvin. Sí, son bajitos, pero quiere decir que es posible tener estos gases nobles en estado líquido. Y para que los gases nobles estén en estado líquido deben interactuar. Recuerden que en los estados de la materia dijimos un estado líquido, las moléculas se mueven, pero interactúan entre ellas. Eso entonces es importante recordar. Para estas sustancias y estos gases nobles, la única posibilidad de interacción es la de las fuerzas de dispersión de London, específicamente los dipolos espontáneos. ¿Qué influye acá? La parte de a medida que aumenta el peso atómico, aumenta la temperatura de ebullición. Miren que en ambos casos es así. Bajo en la tabla, aumenta peso atómico, aumenta punto de ebullición. ¿A qué se debe eso? Se debe a lo siguiente. Resulta que los que están abajo, por ejemplo el xenón, si lo comparamos con el helio, es un átomo mucho más grande. El xenón es más grande. Como tiene más protones y más electrones a su alrededor, es más fácil que él se pueda polarizar. Es decir, es más fácil que se convierta en un dipolo espontáneo, porque un átomo chiquitico con poquitos electrones es más difícil que se polarice. Ellos que son más grandes se pueden polarizar más fácil, es decir, se pueden volver dipolos espontáneos con mayor facilidad. Y al volverse dipolos espontáneos con mayor facilidad, es más fácil que le pasen esa polarizada, que polaricen a los átomos vecinos, que hagan esa reacción en cadena de la que estábamos hablando. Por eso el punto de ebullición aumenta. Necesito más energía para los más grandes
para romper esa interacción. Cuando estamos un átomo de xenón interactuando con otro átomo de xenón, ellos están interactuando. Si yo quiero romper esa interacción, necesito más energía que si yo tuviera dos átomos de helio que están interactuando. Romper esta interacción entre dos átomos de helio es más fácil que romperla entre dos átomos de xenón. Ellos, al ser más polarizables, interactúan más fácil, interactúan más fuerte. Romper esa interacción requiere más energía, requiere más temperatura. Eso aquí es lo que se llama en este cuadrito que tenemos acá como la polarizabilidad. La polarizabilidad es qué tan fácil es que la molécula pueda distorsionarse esos electrones para volverse una molécula polar momentáneamente, sin que nadie la induzca. ¿Sí? Esa es la idea de esa tablita. Las fuerzas intermoleculares que nos faltan serían los puentes de hidrógeno. Como dijimos ahorita, es un caso especial de lo que llamamos dipolo-dipolo. Estrictamente es un dipolo-dipolo, pero es tan especial que se cataloga aparte. ¿Cuáles son las fuerzas moleculares de puentes de hidrógeno? Ellas ocurren en dos situaciones. Yo necesito, mejor dicho, dos condiciones especiales. La primera condición es, necesito hidrógeno, ¿cierto? Obviamente. Ese hidrógeno necesito que esté en un enlace polar, es decir, necesito una molécula polar, un dipolo. Cuando ese hidrógeno está enlazado a uno de estos tres átomos que son muy electronegativos, el nitrógeno, el oxígeno o el flúor, entonces estos átomos electronegativos tienen gran capacidad de atraer a los hidrógenos de una molécula vecina. Vamos a pensar en estas que están dibujadas acá como agua, H2O. Pensemos en estos como los oxígenos y en estos chiquitos como los hidrógenos. ¿Qué pasa? Ya sabemos que a este oxígeno le quedan dos pares libres. Resulta que él, que es muy electronegativo, cuando se acerque la otra molécula va a atraer a los hidrógenos, ¿cierto? Esta atracción tan fuerte que se crea aquí entre el oxígeno y los hidrógenos de la molécula vecina es lo que se llama un puente de hidrógeno. No es un enlace, es una fuerza intermolecular, pero es muy fuerte. Por eso la suelen pintar así como con una rayita punteada. En este caso de la derecha, pensemos en la molécula de agua, ¿sí? Pero pensemos en esta como el NH3. Un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. A él le queda un par libre, a los oxígenos dos pares. El nitrógeno atrae también al hidrógeno vecino del agua y el agua atraerá también a los hidrógenos, el oxígeno atraerá a los hidrógenos vecinos. Acá también se crea un puente de hidrógeno. Para que haya puente de hidrógeno, la única condición no es que las moléculas tengan hidrógeno, sino que a quienes esos hidrógenos están unidos sean átomos muy electronegativos, como el nitrógeno, el oxígeno o el flúor. En ambas moléculas debe haber alguno de ellos para que exista ese puente de hidrógeno. Miremos acá otros ejemplos. Podemos observar acá lo que les mostraba, una molécula de agua con otra molécula de agua, una molécula de NH3 con otra molécula de NH3, esta sería una, esta sería la otra, y aquí hay una interacción en donde este nitrógeno atrae fuertemente a un hidrógeno de la otra. Hasta aquí pues son ellas con ellas mismas, pero observemos acá, tenemos una molécula de agua con una de NH3 de amoníaco. Esta molécula de agua con esta molécula de amoníaco. Este oxígeno va a atraer fuertemente al hidrógeno de la otra. También se crea un puente de hidrógeno. Acá HF
es una molécula polar, y NH3, por ejemplo. Tenemos al flúor atrayendo fuertemente al hidrógeno del átomo de la molécula vecina, y así sucesivamente. Entonces, como vemos en ambas moléculas, en ambos pares de moléculas, en todas las situaciones que tenemos acá, hay hidrógenos, pero esos hidrógenos en ambas moléculas están unidos a átomos muy electronegativos. Recuerden que son 3 específicamente: flúor, nitrógeno y oxígeno, uno de esos 3. Esos puentes de hidrógeno son dipolos, pero con características muy especiales. Y vamos a ver qué consecuencias traen esas características. La mayoría de las sustancias, cuando están en estado sólido, tienden a ser más densas que en estado líquido. Es decir, la mayoría de las sustancias, cuando están sólidas y yo las sumerjo en un líquido de ese mismo material, ellas se hunden, son más densas. El agua es un material muy especial en el que esta regla no se cumple. Si yo tengo agua líquida y yo echo agua sólida, es decir, un cubo de hielo, ese hielo no es más denso, ese hielo no se hunde, ese hielo se queda arriba. El hielo es menos denso que el agua. Si recuerdan, la densidad del hielo es aproximadamente 0,92 gramos por mililitro, y para la densidad del agua, esa densidad es aproximadamente 1 gramo por mililitro. Por eso el hielo se hunde en el agua, porque tiene menor densidad. ¿A qué se debe eso? A los puentes de hidrógeno. Resulta que cuando tenemos agua en estado líquido, todas las moléculas están en movimiento, interactúan. En estado gaseoso, cada una está por su lado. En estado sólido están quietas, pero resulta que cuando están quietas, esos puentes de hidrógenos de los que estábamos hablando abren la estructura, mientras que cuando está líquida, como esos puentes de hidrógeno se crean y se destruyen todo el tiempo porque las moléculas de agua se mueven, hace que el volumen sea menor. Cuando están quietas en estado sólido, esos puentes de hidrógeno entre ellas ya no se crean y se destruyen, se quedan estáticos. Entonces esa estructura se abre. Cuando decimos esa estructura se abre, tenemos algo como esto. Entonces el volumen aumenta. Recordemos, densidad es masa sobre volumen. Si yo aumento el volumen, aumento el denominador, esta densidad cae. ¿Qué es lo que sucede en el hielo? En el hielo el volumen aumenta, la estructura se abre por culpa o por cuenta de esos puentes de hidrógeno. Entonces la densidad baja, y por esa razón tenemos hielo flotando en el agua. Entonces esos puentes de hidrógeno, aunque no lo veamos, si no lo tengamos presente, son responsables de eso. Y una consecuencia importantísima de eso, tan sencillo como que el hielo flota en el agua, es que permite la vida en climas muy fríos. Si pensamos en países nórdicos, en lugares que tienen estaciones muy fuertes, y pensamos en el mar, pensemos en un lago, ¿sí? Pensemos en épocas muy frías, cuando se congela, se va a congelar la superficie de arriba, porque se va formando el hielo y el hielo flota. Entonces pensemos que tenemos aquí arriba una capa de hielo en esos lagos de las latitudes altas en invierno. ¿Qué pasaría si el hielo se hundiera, si no fuera menos denso que el agua por los puentes de hidrógeno? Entonces resulta que se congelaría y se hunde, ¿cierto? Se congela y se hunde, y se congela y se hunde, y al final yo tendría todo el lago congelado, totalmente congelado, de abajo hasta arriba. Y cualquier tipo de vida subacuática
peces, focas, ballenas, tiburones, lo que ustedes quieran imaginarse, pues mueren. Si tenemos esta situación en donde el hielo se congela pero se queda arriba, él actúa como una barrera térmica y no permite que lo de abajo se congele, y no se congelará toda la capa de agua, y de esa manera la vida que hay ahí debajo del agua permanece. Luego, en estaciones más cálidas se derrite la capa superior, pero la vida abajo nunca se ve afectada por eso. Entonces, esos puentes de hidrógeno que abren la estructura en el sólido y que aumentan el volumen y disminuyen la densidad son vitales para esa vida acuática en los climas muy fríos. Para finalizar, quiero que hablemos de las propiedades de los líquidos, que es el tema que nos queda pendiente. Vamos a hablar de algunas propiedades, las más importantes de ellas. Empecemos por la viscosidad. La viscosidad se define como la resistencia que presenta un líquido a fluir. Y nosotros todos tenemos la noción, por ejemplo, del aceite y el agua. El aceite es más viscoso, es decir, tiene menor resistencia a fluir. Resulta que esta viscosidad tenemos que tener en cuenta que también depende de la temperatura. No es lo mismo tener aceite frío que aceite caliente. El aceite caliente puede fluir tanto o más que el agua. Entonces, es una propiedad que es directamente dependiente de la temperatura a la que estamos hablando. En el laboratorio hay varias maneras de medir esa viscosidad. La primera de ellas es, se pone el líquido, el aceite o el líquido al que se le quiere medir la viscosidad en unos embudos, y el diámetro pues del embudo es un diámetro estándar y se deja caer el líquido por el embudo. Entre más rápido caiga, entre más rápido fluya, pues el vasito se llenará más rápido. En este caso, si suponemos que los dos empezaron a caer al mismo tiempo, el hecho de que este se demore más en bajar da un indicio de que este líquido es más viscoso que este, porque este se llenó más rápido o fluyó más rápido. Otra de las formas de medir viscosidad es con unos balincitos metálicos en unos tubitos. Pensemos en unos tubitos de ensayo y en unos balines metálicos de un peso establecido. Se llenan los tubitos con los líquidos a los que se les quiere medir la viscosidad y se dejan caer por gravedad. Entre más se demore el balincito en caer, quiere decir que ese líquido es más viscoso. Entre más pronto caiga el balín, quiere decir que ese líquido es menos viscoso. Entonces acá en la tablita tenemos diferentes sustancias. En la mayoría de los casos la viscosidad está asociada a moléculas orgánicas, como compuestos orgánicos que tienen gran cantidad de carbonos e hidrógenos. Y acá vemos que se mide en kilogramos por metro por segundo y obviamente dependen de la temperatura. ¿De qué depende que una sustancia sea más viscosa que otra si estamos ya hablando a nivel molecular? Porque ya tenemos esa capacidad de entenderlo desde el punto de vista de qué sucede entre las moléculas. Entonces la viscosidad depende de la fuerza con la que las moléculas se atraen. Si una molécula es muy grande, en el caso de las partes que tienen que ver con química orgánica, son largas cadenas de hidrocarburos. Entre ellas, esas cadenas se pueden enredar, interactúan mucho más y se vuelven más viscosas. Es más lento el fluido de ellas. Si la interacción entre las moléculas de esa sustancia es menor, entonces la viscosidad será menor. La segunda propiedad que vamos a hablar se llama tensión superficial. La definición de tensión superficial es la siguiente: es la energía requerida para aumentar la superficie de un líquido en una unidad de área. Yo sé que con esa definición muchas personas quedan igual, no es muy clara, entonces vamos a explicarla utilizando este dibujito. Pensemos en este beaker lleno de agua.
Pensemos en las moléculas, aquí están dibujadas a una escala gigante para que nosotros podamos observar mejor. Pensemos en una molécula de agua que está allá dentro del vaso, por aquí abajito. Resulta que ella interactúa con todas sus vecinas, ya vimos que son puentes de hidrógeno. Interactúa con las de arriba, las de abajo, las de la izquierda, las de la derecha, las de adentro, las de acá más afuera hacia nosotros en el vaso, por igual con todas, ¿cierto? Pensemos en las moléculas que están justo en toda la superficie. Por ejemplo, esta que está acá. Esa molécula se ve atraída por la de la derecha, la de la izquierda, la de abajo, todas las que están abajo, pero arriba no tiene con quién interactuar. No hay con quién formar esos puentes de hidrógeno. Entonces esa molécula, al sentirse, digamos, jalonada a la derecha y la izquierda por todas partes y para abajo, pero nada por arriba, está en una tensión. Se crea una tensión en todas las moléculas de encima, las más superficiales del líquido, que es lo que conocemos como tensión superficial. Y es una fuerza que requiere cierta energía para poderse vencer. Todos de pronto hemos visto esos insectos con esas patitas delgadas que tienen la capacidad de pararse en el agua y no mojarse y no se hunden, se quedan ahí paraditos, como caminar sobre el agua, o las gotitas de rocío perfectamente esféricas que se forman en algunas hojitas por la mañana. Esa tensión superficial es la que permite que esos animalitos puedan caminar en el agua, porque su fuerza, la fuerza que hacen aquí con su patita, es tan pequeña que no es suficiente para romper esta tensión en la superficie. Entonces ellos pueden pararse ahí. ¿Sí? ¿Y a qué se debe la tensión superficial en el agua? A esa alta interacción entre las moléculas debido a los puentes de hidrógeno.